El día de ayer les he dicho que por estar en el contexto del mes de agosto dedicado a la familia, a la luz de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar reflexionando sobre esta realidad fundamental para la vida de todo ser humano, la familia. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante como fundamento de la familia, que es el matrimonio, que son los esposos. Hemos dicho el día de ayer que el matrimonio cristiano, como la familia, halla su fundamento humano y divino en el amor de dos personas, hombre y mujer, que a pesar de sus diferencias se complementan y que juntos se eligen el uno al otro para crear un solo proyecto de vida hasta que la muerte los separe. Hermanos, qué gran milagro ya es esto, que dos personas con historias tan distintas, provenientes de diferentes hogares, de manera diferente de pensar, de ver la vida, de concebirla, con caracteres distintos, puedan unirse, amándose, eligiéndose, escogiéndose el uno para el otro. ¡Qué gran maravilla! Aquí vemos ya la mano de Dios. No solamente es algo que nace del instinto del ser humano, de un mero gusto carnal de atracción. Es Dios que desde el principio de la creación puso esto en el corazón, en la vida y en la historia del ser humano. De esta manera, hermanos, el matrimonio halla su modelo en el más grande y perfecto amor, que es el de Dios, que ama y se entrega a su pueblo realizando una alianza eterna. Los documentos de la Iglesia, la Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II nos dice al respecto: el matrimonio de los bautizados se convierte así en el símbolo real de la nueva y eterna alianza sellada con la sangre de Cristo. El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo los amó. He aquí entonces la vocación del matrimonio: llegarse a amar como Cristo los amó. Dice Tertuliano: ¿qué yugo el de los dos fieles unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre? Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni de carne ni de espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el Espíritu. Hermanos, en el Evangelio, con relación al tema del matrimonio, cuando se le pregunta a Jesús sobre el tema del divorcio, si le es lícito al hombre separarse de la mujer, siempre encontramos que la respuesta de Jesús está en defender siempre el vínculo del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Y si Moisés permitió en su momento el divorcio, era por la dureza de sus corazones. Pero desde el principio, Dios siempre destinó para que el matrimonio fuera hasta que la muerte lo separe. Cuidado con dejarnos que se nos metan espíritus farisaicos, judíos, que vayan en contra de la integridad, de la unidad del matrimonio, de su fidelidad, porque vivimos en medio del mundo. Y el matrimonio, aunque sea divino, es humano, y como humano tiene pruebas. Y la primer tentación que nos pasa por la mente cuando vienen los problemas en el matrimonio es salir corriendo cada uno por su lado. Es querer recurrir al divorcio, a la separación. Hermanos, tenemos que luchar por defender la unidad del matrimonio. Es posible el amor, es posible la fidelidad cuando hay voluntad, cuando hay sinceridad. Es posible la plenitud en la vida matrimonial, en la vida conyugal. Que el día en que se tire la toalla por circunstancias que se salen ya de posibilidades humanas, cuando alguno de los dos no quiera colaborar para que esto se cumpla, que de verdad se haga porque ya no hay nada que hacer. Y porque en conciencia, hermanos, se dio todo y no se pudo. No somos quienes nosotros para juzgar ciertas realidades de matrimonios que lamentablemente se han quebrado, se han terminado. Solo Dios puede juzgar el corazón del ser humano. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas quisieron llegar hasta el final de su vida con sus matrimonios y no pudieron? Dejémoslo eso en manos de Dios. Pero si usted, querido hermano, está ahí, en esta misión, en esta vocación del matrimonio, luche no solo con tus fuerzas humanas, que son muy pocas. Pon a Dios en el medio para poder llevar a feliz término esta obra que Dios ha comenzado en sus vidas. Son ciertamente malos árboles que crecen en el bosque que los que caen. El hecho de que conozcamos realidades de matrimonios que no fueron duraderos, que no llegaron hasta el final, que se vieron sumergidos en la infidelidad, en la violencia, no significa que entonces el matrimonio no sirva. Conocemos el testimonio de muchos matrimonios que lo han logrado. Y no porque estén exentos de pruebas y dificultades, sino que supieron recurrir a Dios juntos los dos, pedir ayuda, conversar, pedirse perdón, darse una nueva oportunidad. ¿Cuántos matrimonios llegan a los 25, a los 50, a los 75 años? De casados, celebrando sus bodas? Hermanos, aspiremos a eso. Veamos esos buenos ejemplos. A mí me encantó una experiencia que yo tuve en Guatemala cuando estaba empezando mi ministerio sacerdotal allá. Conocí a una pareja
de ancianitos que llegaba todos los domingos a la misa de 7 de la mañana a la parroquia San Cristóbal. 2 abuelitos, 2 ancianitos tomados de la mano, don Guayo y su esposa María. A mí me encantaba esa misa porque terminaba la misa y me llevaban a McDonald's, ¿no? Ellos tenían esa buena y santa práctica, ¿no? Y con el padre se iban los monaguillos. Había buen desayuno, ¿no? Pero me tocaba verlos, ¿no? Cómo entraban de la manita, cómo se daban besos, cómo se abrazaban. Él usualmente era más enfermizo que ella. Veía ella con qué cuidado lo traía a comulgar, cómo lo devolvía a su banco, cómo lo llevaba con cuidado a la casa de regreso. Y un día le fue a visitar a su casa y les empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Dónde se habían conocido? ¿Cuántos años de casado tenían? Y me decía la señora María: Padre, yo creo que después de Dios nadie ama tanto a Guayo como yo lo amo, como yo lo quiero. Qué lindo escuchar eso. Qué bonito conocer esas experiencias, porque muchas veces nos quedamos en las mujeres que se les pregunta por el marido o a los esposos por la esposa y ay, ahí está, como diciendo, ni modo, ahí está mi cruz, todavía está vivo. Ni modo, a ver hasta cuándo aguantamos. Qué bonitas estas experiencias que dicen que es posible el matrimonio, que se puede creer en el amor, que no todos los hombres y las mujeres son iguales, que podemos dar mucho en la vida matrimonial, que Dios planifica en esa misión. El matrimonio de mis abuelitos paternos no fue el más excelente ni el más perfecto, pero sin duda, con sus diferencias, sentía que mis abuelos se amaban de verdad. Y donde lo sentí más fue el día en que mi abuelo murió. Cómo lloraba mi abuela. Y eso que mi abuela ya había perdido 4 de sus 11 hijos. La vi sufrir todavía más con la muerte de mi abuelo. Mi abuelita ya tenía 15 años de estar totalmente ciega, con un montón de enfermedades encima. Y ver a mi abuela acompañar al templo y al panteón el cuerpo de mi abuelo. Y me dio escalofrío y tocó mis sentimientos cuando mi abuelita entró al templo empujando el cajón de mi abuelo y cuando llegó al altar dijo en voz alta: Señor, aquí te entrego al hombre que me diste como esposo. En el mismo altar donde juramos amor hasta que la muerte nos separara, en este mismo altar te lo vengo a entregar. Gracias por dármelo como esposo y por hacerlo el padre de mis hijos. Gracias, Señor, porque lo que tanto nos costó lo pudimos lograr. Hermanos, la iglesia, la fe, el sacramento nos llama a la santidad en el matrimonio. No solo es posible perseverar en él, es posible santificarse desde el matrimonio. La iglesia nos regala historias de hombres y mujeres, matrimonios que llegaron a la santidad los dos juntos, los papás de Santa Teresita de Lisieux, San Isidro Labrador y su esposa Santa María la Cabeza. Ellos nos siguen hablando de que es posible ser santos. A pesar de la crisis que hay en el mundo, en nuestra sociedad, a pesar de las dificultades que cada vez se hacen más visibles, hermanos, siguen habiendo esposos que luchan por sus matrimonios.
Pero queridos cónyuges, queridos matrimonios, lo que ustedes no hagan por su matrimonio, otros no lo pueden hacer por ustedes. Ustedes son los dueños de su destino. Ustedes son los actores de esa historia de amor que se va entretejiendo cada día. No descuidemos el matrimonio. Ciertamente una de las más grandes bendiciones del matrimonio son los hijos, pero muchas veces terminamos siendo más papás y mamás que esposos. Y tarde que temprano los hijos se irán y los que terminarán juntos son ustedes dos. Solitos empezaron, solitos terminan. Los hijos se van por ley. Tendrán que construir su propio destino, su propia familia. No los podemos retener. Usted no amanece en la cama con su hijo o con su hija, ¿no? Usted amanece con su marido. Usted amanece con su esposa. Cuidemos la relación de esposos. Y eso parte de los pequeños detalles. Los jóvenes que se van preparando para el matrimonio, que se tomen en serio su noviazgo. En la base de un buen matrimonio está un buen noviazgo. El noviazgo es algo serio e implica el conocimiento de la otra persona. Para eso es el matrimonio. Hay momentos, el noviazgo, hay momentos lindos de paseo, de besitos, de cartitas y de cenitas, pero conózcanse que lo que uno es de novio, eso llegará a ser de esposo. Que no se diga después, padre, yo no sabía que era borracho, yo no sabía que era mujeriego. Ay, yo no sabía que esta mujer era tan criticona, que de todo empezaba a reclamar, que era tan quejona. Yo no sabía que este era violento. Claro, hay gente experta para engañar. Pueden ser hoy una cosa y mañana otra. Pero cuando realmente hay un noviazgo sincero, hermanos, no se va a prestar para graves sorpresas. Jóvenes, tómense en serio su noviazgo. Por eso el Papa Francisco ha pedido a la iglesia acompañar a los novios. Qué bueno, vi que aquí tienen novios en Victoria, ¿no? Ahora, ¿es así? ¿No? BNV, creí que era novios en Victoria en el programa. Bueno, pero ya hay pastorales dentro de la iglesia que acompañan a novios. Matrimonios en Victoria tienen novios en Victoria, ¿no? Hay encuentros conyugales que dan acompañamiento también pues a los novios. No descuidemos el noviazgo. Y queridos esposos y esposas, San Pablo les exhorta, especialmente a los varones, y si hace énfasis en él, es porque quizás es en el matrimonio el hombre el que más cojea en esa dimensión, pero también vale para la mujer. San Pablo en los Efesios pide a la mujer someterse al hombre, pero le exige al hombre a amar a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia, que es su esposa. ¿Qué mujer no se va a entregar a su marido, verdad? A ojos cerrados, si en el marido es Dios mismo el que les ama. Cualquier mujer sería feliz. Y que el marido también encuentre en su mujer ese amor
de Dios. El Papa Francisco hace unos años atrás nos regalaba la exhortación de Amores Laetitia, donde dice: en el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión que marca un estilo de vida es una exigencia interior del pacto de amor conyugal, porque ojo lo que dice el Papa: quien no decide querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Repito, quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Por eso, hermanos, cada mañana levantarse se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Hay un punto en el que también el Papa reflexiona sobre la sana autonomía en la pareja. Cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño más importante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser humano, y solo Él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el principio del realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso el camino espiritual de cada uno que le ayude a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. No pretendamos encontrar en el esposo, en la esposa, en el cónyuge, a la persona perfecta. No existe el príncipe azul. No existe la reina. Somos humanos. Pero lo que ayuda a no desilusionarse del otro, porque no es Dios, es reconocer que lo que el otro no tiene lo llena el amor de Dios. Y ese mismo amor de Dios ayuda a perdonar y a reconciliarse también con el esposo, con la esposa, en las vicisitudes de cada día. Hermanos, de aquí parte entonces la espiritualidad del matrimonio, del amor de Dios. Jesucristo, lo hemos visto hoy en el Evangelio, que quiso desarrollar su primer milagro en las bodas de Caná. Le faltó el vino y María lo puso al tanto y ella dijo: hagan lo que Él les diga. El Apocalipsis 2:4 dice: tengo algo que reprocharte, y es que perdiste tu amor primero. ¿Cuántos matrimonios han perdido ese amor primero? Necesitan el vino del amor de Dios. Que hoy el Señor venga a nuestras familias y realice ese milagro. Ese amor que hace encontrarse de nuevo al esposo, a la esposa, que les hace jurarse nuevamente amor eterno. Y que la Santísima Virgen María interceda por nuestra familia, especialmente por los esposos. Que así sea. Amén.